La Vinotinto sub-20 queda eliminada del suramericano en lo que es un fracaso rotundo. Así se puede calificar la actuación del equipo de Ricardo Baliño. Estaremos hablando de esto y más en este episodio de Enlace Vinotinto. Tommy, bueno, un gusto como siempre compartir contigo pantalla para un nuevo episodio, aunque por supuesto de caras largas, tras una decepción, una desilusión, un fracaso, teniendo en cuenta que era un suramericano que se jugaba en casa y con una selección que yo de verdad pensaba que a pesar de que faltaban algunas piezas, podíamos aspirar un poquito podíamos aspirar a tener un poquito más. Sí, excelente el poder conversar nuevamente, Pedro, aunque el motivo no sea muy agradable. La verdad que comparto plenamente contigo, ha sido un fracaso total la actuación de Venezuela en este sudamericano, sin ideas, sin identidad, jugando de local y ni siquiera poder clasificar a la siguiente fase y además, para más humillación, siendo eliminada faltándole un partido todavía por disputar. La verdad que una decepción total. Ayer las redes sociales estaban totalmente caldeadas por los hinchas y con toda razón. Creería que la Federación Venezolana de Fútbol debería ya de realizar, y dije ya, de manera inmediata, cambios en el cuerpo técnico de esta sub-20. Sí, porque a ver, quizás para los que se preguntan el contexto o no entienden el por qué se podría pedir esto, a ver, hay muchos factores. Mencionaste el primero, se jugaba en casa, Tommy. Este era un suramericano donde Venezuela tenía la ventaja de poder jugar ante su público. No solo eso, sino que también no se llega o no se ni siquiera avanza al hexagonal final. Y para los que quizás no estaban al tanto, que era algo que me sorprendió muchísimo, y esto sobre todo del capitán, del Tuti Andrade, de que Tommy, al Tuti se le pregunta post partido si estaba al tanto de que Venezuela quedaba eliminada y él decía que no estaba al tanto. Yo no sé si en realidad era solamente el Tuti, no sé si es que el cuerpo técnico tampoco estaba al tanto, pero que tu capitán te diga que él ni siquiera sabía que Venezuela estaba eliminada o que en este partido no estaban contemplando eso con una derrota, wow, o sea, me deja también sin palabras. No me hubieses acordado de eso, Pedro. Ese es otro motivo para uno molestarse, porque para uno molestarse e indignarse, ¿no? Porque eso te habla de la falta de cohesión grupal, de la falta de comunicación, de enfoque de metas. O sea, que tu capitán, porque además no es cualquier jugador, ¿no? Tu capitán no sepa cómo es el formato, qué se necesita para seguir con vida en el torneo, eso te habla de, primero, de falta de compromiso del jugador, porque estamos siempre liquidando a los entrenadores y aquí tenemos mucha razón en hacerlo, pero también a los jugadores, porque no son niños, no No, son niños, estamos hablando de la sub-20. Y cómo es posible que el Tuti Andrade no sepa que, que ya consumado el resultado contra Paraguay, no, no era ni siquiera en la previa, ya después del partido, no, bueno, a pasar la página para el partido contra Uruguay. ¿Pasar la página de qué? Si ya están eliminados. Entonces, le quedó grande a la selección de... Le quedó grande al Tuti Andrade y a varios jugadores la camiseta de la selección de Venezuela para este torneo. No lo estoy liquidando para siempre, sino para este torneo porque faltó muchísimo compromiso, hablar de responsabilidades para mí compartidas, pero lo del cuerpo técnico también deplorable, o sea, fue una selección que no presionaba, que no daba tres pases seguidos, que le costaba triangular, que apelaba al pelotazo como fórmula para intentar ganar la zona.
tres, el frente de ataque, las líneas de fondo. El Tuti Andrade, pese a ser un jugador que ya tiene convocatoria en la absoluta, Pedro, dejó muchísimo que desear en este suramericano. Creo que él, de una u otra forma, subestimó el nivel de esta sub-20, entendiendo que él ya ha estado codeándose con la absoluta y quería hacer muchas cosas de más. Driblarse a jugadores como si fueran conos y fracasaba. O sea, él, de verdad que le quedó muy grande la responsabilidad de de la capitanía para la Vinotinto de Ricardo Baliños. Sí, estoy de acuerdo. O sea, a ver, si bien es cierto que nada más deja una pincelada ante Chile en el partido inicial con ese gran gol Sí, que hace, eh, la verdad que ante Paraguay, Tommy, fue más el pelear con el árbitro, el frustrarse, las emociones, que es algo que también ahí sí le doy al profe Baliño que dijo post partido que él siente que después del gol el equipo no supo nunca mentalmente volver a meterse en el partido. Venezuela se desconectó, se desordenó y, y se vio obviamente en las protestas constantemente con el árbitro, de que si no hubo un penal señalado, que sí pudo haber que sido es verdad, pero no podemos morir con eso. pero exactamente. Y es un jugador que sabemos que con su calidad, que con lo que venía Claro. demostrando, tenía que ser el jugador distinto. Bueno, le dan la cinta de capitán. Y sí, Tommy, la verdad que aquí estoy contigo también de que la responsabilidad es parte y parte, pero creo que esto es un cuerpo técnico que ya lleva desde el 2023, que lleva Sí. trabajando muchísimo y que viene este torneo y no se puede justificar, Tommy, que solamente saques 3 puntos en 3 partidos en un grupo donde no está Brasil, donde no está Argentina, Colombia. donde no está Colombia. Solamente en papel, si hablamos por las selecciones históricas, está Uruguay obviamente como rival fuerte. Y no, o sea, obviamente de verdad que no puedas llegar al último partido de la fase inicial de grupos, wow, es muy triste. Es así, es que yo coincido contigo, porque algunos dirán, bueno, no vayan a decir Brasil, porque es que Argentina los goleó. Sí, pero Brasil es Brasil. O sea, al final Brasil, como sea, se mete, como sea. Entonces, Venezuela evadió en la fase de grupos a estas tres selecciones y para que hagamos este papel tan reprochable. O sea, eso que tú estás diciendo, Pedro, es tan cierto que teníamos todo el escenario para pasar a la siguiente fase que más a nuestro favor, Paraguay estaba jugando sin entrenador. Lo habían despedido 1 o 2 días antes. Entonces, o sea, la crisis estaba realmente en Paraguay. Y no, más bien parecía que quien estaba en crisis sin seleccionador era la Vinotinto. ¿Sí? Tommy, al punto de que nuestro arquero Samuel Aspajo termina siendo hasta cierto punto figura en este partido. Claro, Ahora en el primer tiempo. claro. O sea, lo de Venezuela, eh, llegar con cierto peligro o con aproximación no cuenta como un No. remate dentro de los 3 palos si tus jugadores no pueden completar la jugada, si no tienen la idea para completarla. Y Venezuela le faltó eso, Tommy. Careció siempre mucho del último toque, de la definición y del juego asociado que mencionabas, que de verdad que esperábamos más. Y sí, nuevamente sabíamos que no estaba David Martínez, que no estaba Juan Arango, pero que de verdad no es excusa para jugadores que también, No, aparte no, del Tuti no. Andrade, tienen muy buena calidad y se espera mucho más de ellos. Sí, y se está para exigir. ¿Por qué? Porque esta selección tuvo muchísimo tiempo de preparación, Hmm, módulos en el exterior y todo. O sea, la Federación Venezolana de Fútbol le dio todo a este cuerpo técnico. sí, Y la verdad, lo que se plasmó en el campo era como que si esta selección no hubiese tenido nada de tiempo para poder sentirse identificados con una idea de juego, y esto es, por así decirlo, por utilizar el término imperdonable, ya que la Federación Venezolana de Fútbol desembolsó muchísimo dinero apostando por este cupo al Mundial y más aún organizándose el suramericano en casa, cosa que no se logró y por eso coincido contigo desde el inicio del espacio que es un total fracaso.
Y si bien es cierto que Pedro Silva y yo no somos nadie para decir, este tipo vótenlo, que renuncie, qué sé yo, yo creo que se ha dado todo para que entre un nuevo cuerpo técnico a la Vinotinto sub-20. La verdad que, Pedro, si tú y yo tuviésemos una bola de cristal, eh, nos hubiésemos opuesto a, a la designación de Peckerman como seleccionador nacional de Venezuela y líder, cabeza en todas las categorías. Porque el haber sido él el que impuso tantas condiciones para que Jorge Jiménez y la Federación Venezolana de Fútbol, en vista de la necesidad que teníamos de tener un entrenador de jerarquía en la absoluta, entonces Peckerman eliminó la regla del juvenil, que la mayoría de personas dicen que esto mermó la actuación de Venezuela en campeonatos a nivel de selecciones menores y tienen toda la razón, Pedro. O sea, por ejemplo, Venezuela va al Mundial Sub-17 en el año 2013 Sí. bajo la responsabilidad de Rafael Dudamel. Y ya para esos años, Pedro, en Venezuela era obligado en Copa Venezuela jugar con un sub-17 y un sub-20 Mm. en cancha. Y mira el inmediato resultado que dio. Sí, Se mantiene lo de la regla del juvenil por todos estos años, un juvenil mínimo en cancha. Y Venezuela no es que participa en varios campeonatos sub-20, sino que llegan al subcampeonato mundial contra Inglaterra y que no lo ganaron, pero por esto. mm, Entonces, ¿qué te dice esto, Pedro? Que a través de resultados inmediatos, la regla del juvenil es algo que favorece a la selección nacional. Ahí están los resultados. O sí. sea, no conseguimos nada quitando la norma del juvenil. Y cuando la teníamos, sí, Venezuela tenía muchísimas participaciones internacionales. Entonces, ahí te está diciendo todo, Pedro. Sí, 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 sí. Y ojo, Tommy, que también todo esto con técnicos locales también, que es otra cosa Sí, que señor. hay que seguir dándole el mérito a señores como Rafael Dudamel, César Farías en su momento. Sí, De verdad, hasta ahora han sido los técnicos de producto nacional los que han dado la talla en, en competiciones internacionales con selecciones juveniles o selección mayor. Igual, obviamente, todavía vamos a esperar, por supuesto, qué pasa con este proceso ya de selección mayor, pero volviendo al suramericano, Tommy. eh, a mí lo que me sigue preocupando muchísimo, Tommy, y también lo veo reflejado un poco en la selección mayor, es llegamos con jugadores que tienen talento, que tienen nivel futbolístico, pero el juego no se plasma, no se traduce en la cancha. Ni sí, contra Chile, solamente contra Perú, y contra Perú, ojo, se ve reflejado el nivel de una selección peruana que todas las selecciones pasaron por encima. Venezuela, obviamente, después de un segundo gol, es que se abre el partido bastante para terminar goleándola, pero de verdad que Venezuela, Tommy, en partidos como estos ante Paraguay, que son obviamente claves, que son decisivos, tantos factores que hemos mencionado, como obviamente la falta de información, de que tu capitán no esté al tanto de la situación, de lo que representa este partido, de que no hayan tantos remates al arco. Con el arquero de Paraguay no podemos decir, bueno, fue figura también, mira, se salvó Paraguay. No, de verdad que son muchas cosas que preocupan a futuro, porque como tú dices, yo creo que aquí lo que hay que ver es si ya se cumple un ciclo y se puede ir, empezar sí, a buscar claro. otro. Es que tiene que Si ser no así. se cumple un ciclo con esto que sucedió, entonces yo no sé cuándo es que se va a cumplir. O sea, no hay excusa. O sea, eh, o bien Ricardo Baliño se le adelanta a Jorge Jiménez diciéndole, mira, hasta aquí llego, presento mi renuncia, no se cumplieron los objetivos, o en su defecto, pues Jorge Jiménez tendrá que actuar
y entonces buscar la manera en que ya se pueda cerrar su situación contractual con Venezuela. Que los hinchas nombren a cualquier entrenador que les parezca idóneo para la selección sub-20. A mí de verdad que me llegó a la mente, Pedro y amigos de Enlace Vinotinto, ayer apenas se dio todo esta catástrofe, se me dio el nombre de José María Amor. ¿Por qué? Porque él viene de ser campeón en el fútbol venezolano con Metropolitanos hace 2 años, le fue muy bien allí. Él trabajó, él fue parte del cuerpo técnico de Rafael Dudamel en ese campeonato, en ese subcampeonato del mundo. Él sabe lo que es trabajar con categorías menores en el fútbol venezolano porque él fue entrenador de la sub-20 en el Deportivo Lara en su momento. Pero, ojo, no estoy diciendo que tiene que ser él, pero aprovechando la circunstancia y que él en estos momentos está sin ningún contrato con ningún equipo, me parecería excelente. Pero, ojo, puede que sea él o que sea otro, pero la idea es que llegue un entrenador que pueda sumar. Y bueno, Pedro, con respecto a los jugadores, seguimos hablando lo mismo también. Siento que falta sangre, Pedro, falta sangre porque yo sé que hay hinchas en estos momentos que en los comentarios podrían decir, no, pero es que también es culpa del cuerpo técnico, que la idea, que esto, cosa que es cierto, todo eso es verdad, todas las quejas, pero en otros países futboleros de nuestro continente, así las cosas no estén saliendo bien, no haya nivel en el cuerpo técnico, al estar jugando en casa, al estar jugando en casa, Pedro, los futbolistas más capaces intentan, así sea jugando horrible, sacar esto adelante para por lo menos avanzar a la siguiente fase. Pero es que esto es humillante. O sea, porque además de que no pasan de la primera fase, falta todavía un partido por disputar. O sea, más visitantes imposibles. O sea, falta de todo, de arrestos, de garra. Y la verdad que lo sigo diciendo, le falta eso al futbolista venezolano. El tema de la sangre, de la garra, lo criticamos aquí en el juego de Venezuela contra Chile en las eliminatorias del Bocha Batista, donde Venezuela tuvo 2 veces el marcador arriba y no lo pudo sostener. Eso es algo que también a mí me preocupa muchísimo. O sea, el cuerpo técnico de la sub-20 no fue capaz, no fue capaz en lo absoluto, pero nuestros futbolistas también tienen que mejorar demasiado. O sea, todo se le atañe y se le adjudica a los cuerpos técnicos. Y esa excusa ya está buena. Sí, sí, sí. Y ojo, Tommy, porque también se buscan jugadores, en el caso de Giandro Rapp, en el caso de Alessandro Milani, jugadores que están en Europa, jugadores de padres mezclados, mitad venezolanos, Sí. mitad europeos. O sea, se buscan también otro tipo de jugadores que puedan ya estar en otras ligas competitivas, pero que nuevamente a la hora de jugar en conjunto, a la hora de poner todo en contexto se quedan cortos y aquí obviamente mucha responsabilidad. Sí, hablamos de la actitud del jugador, pero también de lo que puede proponer el cuerpo técnico. Así que, bueno, ya veremos obviamente qué pasa en los próximos días o en las próximas semanas, pero ciertamente esperemos escuchar de la federación y que nos traiga noticias de que, bueno, me parece que sí, es momento de buscar algo nuevo y no creo que de verdad esto se pueda sostener, honestamente. Sí, es que fíjate que la cantidad de jugadores, el trabajo que hizo la Federación Venezolana de Fútbol en repatriar a varios futbolistas que están en el exterior para que vistieran la camiseta de Venezuela y, o sea, en ese sentido la Federación Venezolana hizo su trabajo. Aquel que quienes faltaban para hacer su trabajo eran cuerpo técnico y jugadores. Se le dio la oportunidad al cuerpo técnico y no la supo aprovechar. Estoy 99% seguro que no siguen. Y bueno, pero también hay una queja enorme porque sí se puede cambiar a todo un cuerpo técnico, pero no se puede cambiar a toda una plantilla de jugadores. Entonces, eso hace que principalmente estén en el ojo del huracán los entrenadores
y los jugadores pasan como que a un segundo plano. Y siento que aquí hay muchísima responsabilidad también de parte de los jugadores. Pero bueno, Pedro, em, al menos tenemos unas noticias buenas, no en la sub-20, pero sí en jugadores de la absoluta, ¿no? Y viendo cómo en una liga tan competitiva como en la mexicana y en una posición en la que nos preocupa tanto como lo es la delantera, hay dos venezolanos que siguen haciendo las cosas bien. Sí, y esto es muy positivo. Hablamos de Yonder Cádiz y Salomón Rondón. En el caso de Cádiz llegó ya a 3 goles en el presente torneo clausura. Solamente van 4 fechas y ya tiene 3 anotaciones. Anoche León consigue el triunfo con justamente los 2 goles de Cádiz. Y Salomón Rondón, el capitán, que Salo en este caso también le da el triunfo al Pachuca sobre Querétaro 1-0, un gol de cabeza, un doble cabezazo dentro del área y termina definiendo Salomón. Así que bueno, sí, para el profe Batista, por supuesto que esto es positivo porque sabemos que, y lo hemos hablado, Claro. es la categoría donde más hace falta, ¿no? Los goles, la definición, que se puedan ganar los partidos con jugadores que estén en buen momento. Así que por ese lado sí, estamos muy contentos por el desempeño de ambos. Sí, la verdad que el Club León ha sido noticia, ¿no? Todas estas semanas a nivel mundial por lo de James Rodríguez, pero wow, desde que llegó James, el que ha estado tomando protagonismo en los reflectores ha sido Yonder Cádiz y la verdad que es una muy buena noticia, muy buena noticia. Es un muchacho que en lo poco que lo conozco, tuvimos, Pedro, aquí la posibilidad en la Copa América de poder hablar, conversar aquí en Dallas y la verdad que fue una persona muy educada con los medios y eso de verdad que me agradó muchísimo. Estamos hablando de un futbolista que ya tiene su experiencia en el fútbol europeo también. Y bueno, y lo de Salo, que obviamente es llover sobre mojado. Una grata noticia que siga con ese olfato de gol muy alto de cara a la red para lo que se viene, ¿no? En los próximos meses. Pero bueno, Pedro, toca esto como una especie de consolación en medio de esta noticia tan triste que nos ha dejado la Vinotinto Sub-20. Así es, así que bueno, por supuesto la invitación es para que dejen su comentario, se suscriban al canal, sigan acompañándonos por supuesto en este proyecto de Enlace Vinotinto. Déjenos saber su sentir porque también los queremos leer, queremos saber qué opinan sobre el desempeño de la selección, sobre las cosas que se deben hacer o mejorar, aspectos de juego. Y bueno, por supuesto también solamente recalcar que queda un partido, por supuesto queda un partido todavía por terminar para la Vinotinto Sub-20 que es ante Uruguay, un partido que Rival duro, ¿no? imagínate, el más fuerte del grupo Uruguay ya con 9 puntos, los 3 partidos lo ganó. Chile y Paraguay tienen 6. Si Venezuela gana, llegaría a 6, pero ¿qué pasa? Que el criterio de desempate, para los que no están al tanto, el primer criterio de desempate es el enfrentamiento directo. Y Venezuela perdió contra Paraguay y contra Chile. Y por ende, Excelente. están ya fuera. Excelente ese aporte, Pedro, para que la gente estuviese al tanto del por qué Venezuela ya no tiene ninguna posibilidad matemática. Sí, así que bueno, por supuesto acompáñenos, vamos a estar con ustedes ya para la próxima edición y bueno, por supuesto esperemos tener una mejor cara, a ver si Venezuela puede cerrar dignamente ese último partido ante Uruguay. Este fue Enlace Vinotinto, Tommy Argüelles y un servidor Pedro Silva. Hasta la próxima.